Un ataque atómico. La población no tenía idea de que estuvimos a 2 horas de un holocausto nuclear. Guerra cibernética. Podría eliminar nuestra electricidad y no tendríamos transporte, agua, alimentos. Eso sería atemorizante. Un virus mortal que se dispersa a través del aire. Ellos controlan armas biológicas. No solo aquí, sino en todo el mundo. La lista de posibilidades que enfrentamos para un cataclismo hoy en día es aterradora. No es si o no ocurrirá el apocalipsis, sino cuándo. Pero, ¿qué está haciendo el gobierno para proteger a la nación del desastre máximo? ¿Y por qué se mantienen estos planes en secreto? La clandestinidad de estos planes podría apresurar la catástrofe. Al final, ¿a quiénes salvarán y a quiénes dejarán morir? Los refugios albergarán a los líderes políticos. A los ciudadanos no se nos permitirá el acceso. Salvaremos a las personas importantes. Hay quienes creen en la existencia de un libro. Un libro que contiene los secretos mejor guardados de los Estados Unidos de América. Un libro cuya existencia es solo conocida por unos pocos. Pero si tal libro existe, ¿qué contiene? ¿Preparativos secretos? ¿Refugios subterráneos secretos? ¿Estrategias secretas? ¿Existe en realidad el libro de los secretos de Estado? El plan para el fin del mundo. Un gobierno secundario. 14 de enero de 2014. El reloj del apocalipsis. Un símbolo universalmente reconocido que representa la cuenta regresiva para una catástrofe global, está programado para 5 minutos antes de la medianoche. Mantenido por la Junta Directiva del Boletín de Científicos Atómicos de la Universidad de Chicago. Mientras más cerca se programa el reloj de la medianoche, más cerca se cree que está el mundo del desastre global. La última hora marcada se debió a las crecientes amenazas nucleares en China, Pakistán e India. La construcción de plantas nucleares y amenazas constantes de un cambio climático en todo el mundo. Algunos piensan que dichas calamidades son inminentes y que el conteo regresivo para el día del apocalipsis ya comenzó. El día del cataclismo es inevitable. También se trata de la definición que cada quien tenga del mismo. Ya que cada persona tiene una percepción distinta del apocalipsis global. Para los militares se trata de las armas nucleares. Para un banquero es el colapso de la Reserva Federal. Para otros se trata de que el gen Epicide sea liberado a la naturaleza. Cuando piensas en las distintas posibilidades que podrían ocurrir, es una realidad el hecho de que debemos estar preparados para un escenario apocalíptico. Muchas civilizaciones se han extinguido por no estar preparados para una explosión volcánica como la de Krakatoa o la de Pompeya. Hay mucha evidencia de que la Tierra es golpeada por asteroides y cometas cada cierta cantidad de siglos. Así que la pregunta no es si ocurrirá, sino cuándo ocurrirá uno de estos eventos con capacidad de extinguirnos. De acuerdo a fuentes internas, el gobierno de los Estados Unidos destina miles de millones de dólares al año a preparativos para cataclismos. No solo para protegerse de desastres naturales, sino también incluyendo un sinnúmero de eventos cataclísmicos inminentes, incluyendo guerras nucleares, guerras químicas, guerras biológicas y ataques terroristas. Tras los eventos del 11 de septiembre, vimos al presidente Bush en Florida. Hoy hemos tenido una tragedia nacional. Hemos tenido un ataque terrorista en nuestro país. Y luego vimos reportes de cómo el presidente era transportado a distintas partes de los Estados Unidos. Dick Cheney, el vicepresidente de turno, habló acerca de ser enviado a un refugio subterráneo.
Cheney creía que Al Qaeda, de alguna forma, había introducido un arma nuclear en el país y que una explosión en alguna ciudad importante era inminente. Había tanto que no se sabía acerca del alcance de la amenaza, y en una emergencia, los ciudadanos esperamos que el gobierno sea capaz de actuar. Y era lógico pensar que el gobierno crearía un grupo especializado de personal que pudiera ejercer funciones de emergencia. En marzo de 2002, 6 meses después de los acontecimientos del 11 de septiembre, un artículo del Washington Post que reveló que el presidente George W. Bush puso en acción un plan secreto para ocultar y proteger miembros clave del gobierno de los Estados Unidos, conocido como el Plan de Continuidad de Operaciones, o COOP, por sus siglas en inglés. El programa original data de los años de la Guerra Fría, cuando el presidente Dwight D. Eisenhower temía un ataque nuclear por parte de los soviéticos. Se trata de un programa que la mayoría de ciudadanos desconoce. El Plan de Continuidad de Operaciones es el programa de los Estados Unidos para asegurarse que en caso de presentarse un ataque cataclísmico o desastre natural... ¡Vamos, deprisa, deprisa! ¡Muévanse! El gobierno pueda seguir ejerciendo sus funciones y pueda proveer los servicios que la ciudadanía requiere para de esta forma asegurar la supervivencia de la población. ¿Podría el gobierno proteger a los ciudadanos de un evento apocalíptico? ¿Y qué ocurriría si los oficiales de alto mando de dicho plan no sobreviven? Si el presidente muere, sabemos que el vicepresidente toma el mando, pero ¿quién lo hace si ambos fallecen? El presidente de la Cámara de Representantes, y la lista continúa con un gabinete de oficiales. Pero ¿qué ocurre si todos mueren? Este plan tiene contingencias para designar varios individuos de distintos departamentos de la defensa y oficiales de vigilancia. Es importante preservar la continuidad del gobierno y la del mando en la milicia, pero también la de los asuntos civiles. ¿Quién decide si un área debe ser evacuada o no? Se pone mucho esfuerzo en buscar una forma en la cual el país debe seguir funcionando con un gobierno y como sociedad. El gobierno que asuma el poder en un escenario apocalíptico podría no ser los líderes que conocemos hoy en día, porque puede que no tengamos capacidad para salvar al presidente. Así que este gobierno secundario asume el poder para continuar las funciones del Estado. Y entonces, con la finalidad de detener o prepararse para la amenaza de un escenario apocalíptico, hemos capacitado un gobierno del cataclismo incomprensible, que vive de los billones de dólares que se recogen en impuestos. ¿Está este gobierno secundario preparado para salvaguardar a los ciudadanos? ¿O podría existir otra razón secreta tras la creación de este gobierno? 1 de abril de 1979. El presidente Jimmy Carter activa la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias, o FEMA, por sus siglas en inglés. Su misión es simple: asistir a la población después de un desastre. Pero lo que la mayoría de las personas desconoce es que mucho de lo que la agencia hace es considerado información clasificada. La FEMA es el coordinador principal de las acciones de emergencia en el gobierno. Por lo tanto, se asegura de que todos los recursos del Poder Ejecutivo sean destinados a cubrir dicha emergencia. Pero durante una emergencia donde estos planes de continuidad de operaciones son puestos en acción, la FEMA tiene poder y autoridad central de coordinación. La FEMA tiene algo llamado la empalmadora de cables, donde en caso de haber una interrupción en el gobierno, ellos tomarán el control y asumirán el gobierno. Muchas personas creen que la FEMA ya lo es, y que las personas que vemos son marionetas, y que la FEMA es quien las controla. En una ocasión le pregunté a un administrador de la FEMA cuánto tiempo le dedicaba a la parte secreta de su trabajo, la parte que no tenía que ver con huracanes. Me dijo que un 40% de su trabajo se destina a hacer preparativos para una gran catástrofe. Para asegurarse de que haya refugios subterráneos, locaciones alternativas, que estos sitios que le pertenecen al gobierno estén funcionando y operando. Desde que FEMA fue creado, el gobierno federal ha estado adquiriendo grandes lotes de terreno y ha ido acopiándolos con remolques
y otros insumos para la supervivencia. Pero muchos se han empezado a preguntar si estos sitios conocidos como campamentos FEMA serán realmente usados durante un momento de crisis nacional. El gobierno gasta $5,000 millones anualmente en estos planes. Pero la mayor parte de ello es secreto. Y la FEMA hace gran parte de esta preparación, cosa que interpretada de cierta forma da a pensar que se están preparando para la aplicación de la ley marcial. Hay numerosas historias que hablan sobre estos campamentos y los fines con los que podrían ser usados. Fines como el control de las masas. La mayoría de estos campamentos podrían ser cerrados en un momento de crisis y podrían ser adaptados para mantener determinada población bajo control. Porque el gobierno, cuando sienta que tiene una excusa, hará lo que quiera y luego dirá, esto se trataba de una emergencia nacional. La FEMA es como un héroe cabalgando en un corcel blanco, pero algunos piensan que son los jinetes del apocalipsis. Si algo sale mal, la FEMA planea tomar el control y decirle a todos lo que deben hacer por su propio bien. ¿Está FEMA realmente preparándose para asistir a los ciudadanos en caso de una catástrofe repentina? ¿O están sus acciones encubriendo algún objetivo mucho más secreto? Refugios seguros. 2 de diciembre de 2008, Washington, D.C. Un nuevo centro de visitantes construido debajo del edificio del Capitolio es inaugurado con 3 años de retraso, incluso cuando usó más de $300 millones de más en su presupuesto. El complejo subterráneo de casi 54,000 metros cuadrados y 3 niveles subterráneos puede albergar 4,000 turistas al tiempo. Pero curiosamente, el nivel más bajo del edificio gubernamental está cerrado al público. El centro de visitantes del Capitolio ha sido objeto de mucha especulación y misterio. Y el hecho de que haya excedido tanto su presupuesto y su tiempo de construcción dio pie a la teoría de que lo que ocurría realmente era que el Congreso estaba construyendo un nuevo refugio subterráneo, enorme y costoso, justo debajo del Capitolio. Si se diera un nuevo ataque como el del 11 de septiembre en Washington, es ahí donde irían. Son 3 niveles bajo el centro de visitantes. Bajarán donde la radiación, las bombas o cualquier ataque no pueda afectarlos. Sabemos que hay túneles debajo del Capitolio. A cualquiera le gustaría tener un sitio seguro donde los miembros del Congreso pudieran refugiarse para asegurar la continuidad del gobierno. El centro de visitantes está equipado con tragaluces a prueba de bombas. Miles de metros de cables de fibra óptica para asegurar las comunicaciones y un túnel lo suficientemente grande para albergar camiones. Pero los planos oficiales han sido censurados al público. ¿Podría la controversial estructura cumplir una doble función como refugio subterráneo? ¿Un refugio construido para salvaguardar la élite política del Capitolio en caso de emergencia? De acuerdo a algunos, el gobierno ha estado construyendo casas subterráneas en silencio a lo largo de todo el país desde los años 40. Cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt empezó a proteger el país de una amenaza de saboteadores nazis. A lo largo del país hay ubicaciones secretas, donde los líderes políticos de las naciones serán ubicados en el evento de un cataclismo. Están en las montañas, bajo cosechas, pero en su mayoría nadie tiene idea de que están ahí. Podríamos de hecho caminar sobre ellos. La mayoría permanecerán secretos debido a que no podemos permitirnos revelar sus ubicaciones y que sean blancos de ataques. Dentro de estas estructuras tienen control de un arsenal completo. Armas nucleares, químicas y también biológicas. Y sistemas de control electrónico y vigilancia, no solo dentro de la nación, sino alrededor del mundo. Fui jefe de personal del vicepresidente Quayle. Eso fue en 1989. Y me estaban informando acerca de estos programas
En un punto ellos querían llevarme a cierto lugar a donde seríamos trasladados en caso de un ataque. Incluso no debería estar hablando yo hoy de esas ubicaciones secretas, pero ciertamente había sitios subterráneos a donde los altos oficiales del gobierno serían llevados en caso de un ataque o una amenaza nuclear. El plan de la élite es ir bajo tierra en caso de presentarse un escenario de un cataclismo y emerger a un nuevo mundo. En 2007, la Agencia de Seguridad Nacional instaló oficinas en un refugio subterráneo a 500 metros de profundidad dentro del complejo de las montañas Cheyenne, en Colorado. Algunos creen que esta sería la base secreta de operaciones del gobierno durante un ataque enemigo. Las montañas Cheyenne tienen entre 1500 y 1800 metros de altura y es en la base del centro de esta montaña. Toda esta impenetrable edificación está sobre resortes gigantes, así que si hubiese algún tipo de ataque nuclear, la construcción solo temblaría y todo seguiría funcionando normalmente. Pero, ¿qué ocurriría con el presidente? ¿Acaso existen planes incluso más sofisticados para mantener a salvo al líder del país? En caso de ocurrir un ataque catastrófico, el presidente podría ir a un refugio subterráneo en la Casa Blanca. Pero adicional a esto, podría también escapar a través de túneles bajo los terrenos de la Casa Blanca. Y, con suerte, llegar hasta el avión del apocalipsis, donde podría operar durante un largo periodo y además controlar las instituciones militares de la nación, así como lanzar contraataques. Vigilante nocturno fue el nombre para el avión 747 en el cual estaría. Esencialmente es el Air Force One con esteroides. Este es el avión que aseguraría que el presidente pueda mantener sus funciones gubernamentales. El jet jumbo modificado de $223 millones está protegido contra ataques nucleares mediante escudos de termorradiación. También está equipado con capacidades de telecomunicación que le permitirían al presidente tener acceso a cualquier parte del mundo. Puede mantenerse en el aire más que casi cualquier otra aeronave. Está designada para volar continuamente y tiene capacidad de comunicaciones y mecanismos sofisticados de defensa para que, sin importar dónde esté, el presidente mantenga su puesto de presidente. Quizás el secreto más sorpresivo acerca de los refugios subterráneos del país es que solo están construidos para albergar a un limitado número de oficiales élite del gobierno. ¿Qué dice eso acerca del destino de los más de 300 millones de ciudadanos del país? La población está pagando sistemas de protección de los cuales no nos beneficiaremos. No se nos permitirá la entrada. Gracias por brindar los fondos, pero váyanse, salvaremos a las personas importantes. Pero algunas personas están tomando medidas y decidieron prepararse para un escenario apocalíptico. ¿Podrían estos supervivencialistas extremos involuntariamente convertirse en los activos más preciados del gobierno? ¿Podrían realmente esconderse? ¿O sufrirían un ataque sus escondites? Supervivencialistas. Hutchinson, Kansas. Escondidos tras estas colinas con vista hacia el río Missouri, yace un gran complejo de cuevas de piedra caliza, excavadas hace más de 100 años y usadas como un almacén de la Armada. El sitio está siendo transformado en el refugio subterráneo privado más grande de todo el país. Cuando esté terminado, este refugio de $30 millones medirá 1.200 metros de largo por 800 metros de ancho y con más de 30 metros de altura. Y tendrá capacidad para albergar hasta 5,000 personas durante todo un año. También será el segundo de muchos refugios planificados y construidos por el grupo Vivos desde 2008. Lo que hemos hecho es diseñar refugios que contengan todo.
Me preocupa un colapso económico, me preocupa la ley marcial, me preocupa un asteroide, me preocupa el planeta X. Y la preparación para estos escenarios es algo distinto. De acuerdo a un informe del año 2012, más de 3 millones de personas se consideran supervivencialistas o preppers. Y algunos llegan a medidas extremas para prepararse para el peor escenario posible. Las personas que se preparan hacen de todo, algunos paranoicos. Algunos entienden que nuestra sociedad es extremadamente inestable y que es importante estar preparado. Mis abuelos guardaban alimentos enlatados, gasolina extra en un gran tanque. Todos estaban preparados porque vivieron durante la Gran Depresión y sabían que el sistema no puede y no te protegerá de una crisis. En la década de los 60, la población no tenía idea de que estuvimos a 2 horas de un holocausto nuclear. No descubrimos lo cerca que realmente estuvimos de una guerra nuclear hasta los últimos 2 años. El hecho de que no nos hayan informado debería hacer que la gente piense, bueno, debería cuidarme a mí mismo. La opción del refugio comunal ofrece a algunos supervivencialistas la oportunidad de adquirir un espacio en un refugio subterráneo completamente equipado. Hasta ahora, el grupo Vivos dice tener más de 25,000 solicitantes para sus refugios. Asegurar un espacio en estos refugios cuesta entre $7,000 y $50,000 por persona. Y tal como los refugios subterráneos construidos por el gobierno, estos refugios serán capaces de soportar un impacto nuclear. También estarán equipados con áreas para comer y salas para estar. E incluso tendrán instalaciones médicas. Me gusta ese concepto porque se basa en una comunidad y son grandes y están bien construidos. Pero en lo personal no sé si yo iría a uno. No me gusta pensar en que hay alguien más que tiene la llave de mi seguridad, porque ¿qué pasaría si deciden cambiar la contraseña y no me dijeran? Solo los miembros conocen la ubicación exacta de su refugio. Pero, ¿cómo podría asegurar esta empresa que sus refugios son completamente seguros en el final de los tiempos? No podemos entrar a un refugio del grupo Vivos. Son extremadamente seguros. Podemos saber si eres un miembro o no desde 1 kilómetro de distancia o más. No queremos desplegar un ataque ofensivo y con suerte tampoco uno defensivo. Queremos que no nos molesten. Pero no todos los supervivencialistas confían en un refugio comunal con dueños y operadores privados. Y otros temen que el gobierno pueda tener un plan secreto para entrar y apoderarse de los refugios subterráneos antibombas de la década de los 50, el día del apocalipsis. Entonces, ¿qué otros métodos están siendo usados por los supervivencialistas particulares? 1 de febrero de 2014. Un taller en las afueras de Phoenix, Arizona. Tim Ralston, un supervivencialista extremo quien fabrica herramientas para preppers para el día del cataclismo, está fabricando lo que él llama un axe, una combinación entre cuchillo, hacha y machete. Necesitas un hacha, tienes que tener un machete y algún tipo de cuchillo de acampar que pueda hacer el trabajo más pequeño. Pero todavía tienes capacidad de golpear con 2 manos. Esta es una de esas herramientas que tienes que tener. Algunos supervivencialistas piensan que el gobierno no será capaz de proteger a la población en el evento de un cataclismo y que cada ciudadano debe estar preparado en todo momento con suficiente alimento y agua para sobrevivir al menos 72 horas. En un eventual escenario apocalíptico, no se trata solo de alimentos, sino medicinas, municiones, y esas provisiones serían tan escasas que las personas matarían por ellas. Para los que dicen que podría pasar, qué tan malo sería, está Katrina. Las cosas pasan. Nos enteramos de que la red de seguridad del gobierno tiene grandes fallas. No hay red de seguridad. Y esas personas lo vieron, entendieron, y ahora están intentando prepararse por si acaso, para alimentar a sus familias y darles protección. Algunos temen que el gobierno esté apuntando hacia este aparentemente inofensivo grupo de supervivencialistas. De acuerdo a fuentes internas, la Guardia Nacional mantiene una lista de supervivencialistas del apocalipsis y dará órdenes a los soldados de tratarlos como terroristas en caso de emergencia nacional. Entonces tienes un refugio subterráneo en medio del desierto o en las montañas y tú
Piensas que estás a salvo porque nadie sabe dónde estás, dónde te escondes. Pero hay agencias del gobierno localizando y haciendo mapas de dónde están estas personas que tienen las provisiones que serán necesarias en caso de un desastre. El gobierno probablemente esté rastreando a los supervivencialistas. Quieren saber dónde almacenan los alimentos, dónde almacenan las municiones, dónde almacenan los materiales que podrían ser tomados a fin de ser puestos a disposición de los propósitos del gobierno. Para los supervivencialistas originales y extremos, el gobierno no solo no te ayudará, sino que es tu enemigo, pues planeará llevarse tus armas o suprimir las libertades civiles. ¿Están siendo los supervivencialistas monitoreados por el gobierno federal? ¿Está el gobierno viéndolos como fuentes potenciales de provisiones en el escenario de una catástrofe apocalíptica? Quizás. Pero hay quienes piensan que el gobierno tiene propósitos más estremecedores. Propósitos que le permitirán no solo confiscar propiedades y provisiones, sino tener el control total sobre cada uno de los ciudadanos. Ley marcial. 16 de marzo de 2012. Washington, D.C. El presidente Obama firma la Orden Ejecutiva de Preparación de los Recursos de la Defensa Nacional. Para muchos ciudadanos, la directiva pasa virtualmente desapercibida, pero para otros, el decreto presidencial fue inquietante y perturbador. En marzo de 2012, Obama firmó la aprobación de la ley marcial. Él puede, mediante una firma, despojarnos de nuestros derechos, y me refiero a todos ellos. No existiría constitución. El presidente emitió una orden ejecutiva que parece permitir al Poder Ejecutivo apoderarse de básicamente lo que quiera, en el caso de una emergencia, para usar en la protección de los activos de la defensa del país. En términos generales, se aplica a lo que llamamos la base industrial de la defensa. Todas las empresas privadas que trabajan con el gobierno. Desde el inicio de la Guerra Fría, presidentes como Eisenhower, Kennedy y también Reagan, George W. Bush y Obama actualmente han reemitido órdenes ejecutivas dando consentimiento para incautar todas las telecomunicaciones, el agua, los alimentos, las autopistas y personas, sometiéndolos a grandes trabajos durante un evento catastrófico como una guerra nuclear o un terremoto gigante. Y estas órdenes ejecutivas están en los libros de suspender la Constitución y básicamente implementar la ley marcial. Y no solo apoderarse de toda la infraestructura y la energía, sino también de los individuos como fuerza humana. Pueden tomarte y decirte dónde vas a trabajar y las labores que harás y cómo vas a hacerlas. Entonces uno pensaría, ¿cómo podrían hacer eso? Hay 314 millones de ciudadanos. ¿Cómo lograrlo? Pues simple. Se militarizan las fuerzas policiales. Así que de repente tienes toda una fuerza armada, desplegada y activa por todo el país. Nada ocurrió en marzo de 2012 para que el presidente firmara esta ley marcial, pero lo hizo. Este poder en las manos de cualquier presidente atemoriza. Es posible que el gobierno esté planeando utilizar la amenaza de una guerra nuclear o de un desastre natural para implementar la ley marcial. ¿Serían capaces de eliminar las libertades básicas y tomar el control de todas las armas y provisiones de supervivencia, como equipos y alimento? Lo que esto significa es que si se declara un estado de guerra, el Poder Ejecutivo y la Administración Pública tendrán control directo sobre sectores importantes de la economía. Si fueses una refinería de petróleo y el gobierno necesita el petróleo para la maquinaria de guerra, dejarían sin estos suministros al resto del país. Las palabras de la orden ejecutiva son muy claras. Le da la autoridad al presidente para usar los recursos de estas empresas con la finalidad de proteger la seguridad nacional en una emergencia.
A lo largo de la historia de los Estados Unidos, la ley marcial ha sido declarada formalmente en pocas ocasiones. Sin embargo, muchos creen que una versión de ella fue usada en el año 2005, después del huracán Katrina, cuando se emitió una orden a las fuerzas policiales de disparar a los saqueadores. Pero en el mundo tecnológico de hoy en día, el espectro de una declaración presidencial de ley marcial toma un nuevo significado, especialmente si consideramos la capacidad del presidente de activar el interruptor de la matanza. Se ha hablado de la idea de un interruptor de la matanza desde que la Internet se popularizó en los años 70. Y puede lograrse al apagar las proveedoras de Internet que ejercen funciones de espina dorsal de dicho servicio, o también haciendo ataques masivos de negación del servicio por todo el país en los servidores de Internet. Y la Agencia Nacional tiene la capacidad de hacerlo. Podrían apagar el Internet simplemente colapsándolo hasta que pierda la estabilidad. En un documento clasificado, al cual tuvimos acceso gracias a una de las fugas de Edward Snowden, se explica con precisión bajo cuáles criterios y cómo el Poder Ejecutivo debería actuar a fin de declarar que cierto nódulo en el sistema de comunicaciones o cierto grupo de servicios han sido críticamente dañados y por ende por un periodo de tiempo estará bajo control del gobierno. ¿Qué podría ocurrir si la red de computadoras del país se viese comprometida repentinamente? ¿Está preparado el gobierno para sobrellevar un desastre digital? ¿Podría un enemigo realmente acabar con la economía y la infraestructura del país simplemente presionando una tecla? Ataque cibernético. El 16 de febrero de 2010, en Washington, D.C., se llevó a cabo el Cyber Shockwave, un ejercicio de simulación de ataque cibernético a nivel nacional, donde se atacaron los sistemas computarizados de altos oficiales del gobierno. Al final del juego de guerra de 12 horas, resultó evidente que si el ataque hubiese sido real, el país hubiese sido virtualmente paralizado. Hablé con un alto oficial que acababa de jubilarse y le pregunté, ¿qué no te deja dormir? ¿Qué asunto te preocupa en los próximos 5 o 10 años? Y él me respondió, la cibernética. En este país, lo que realmente nos preocupa y para lo cual tal vez no estamos preparados es para un ataque cibernético. Algo que apague nuestra red eléctrica, nuestros sistemas de sanidad, sistemas de comunicación, lo que mantiene nuestro sistema de transporte, estaciones de tren, la posibilidad de poner gasolina en el auto. Estas cosas podrían llevarnos a un escenario cataclísmico porque no habría alimentos ni refrigeración. Si eso ocurriera, estaríamos en una situación en la que millones de personas morirían de hambre porque no habría alimentos. ¿Qué tan vulnerable es el país a un ataque digital? ¿Y qué tan rápido podría el gobierno retomar el control de la infraestructura cibernética de toda la nación? La cibernética es complicada ya que muchas amenazas enfocan al sector privado, no solo al gobierno. El Departamento de Seguridad Nacional del Estado está a cargo de proteger los sistemas de computación del gobierno federal de un ciberataque. Y existen corporaciones privadas a cargo de proteger la infraestructura de la Internet, ya que 90% de ella no le pertenece al gobierno. Y esta es una de las razones por las cuales ha sido tan difícil idear una política de seguridad cibernética coherente. La milicia piensa que toda la red eléctrica del país es vulnerable a un ataque cibernético. Habría que ir a todas las empresas y decirles, necesitamos que gasten una cantidad de dinero o quizás que el gobierno se apropie del dinero que va para una empresa privada. ¿Cómo se hace exactamente? Pienso que un ataque cibernético es más complicado. Supuestamente el gobierno federal ha gastado miles de millones de dólares en preparación secreta para un ataque cibernético. En mayo de 2010, el Centro de Comando Cibernético del país inició operaciones en Fort Meade, en Maryland. Su líder, el director de la Agencia de Seguridad Nacional.
El Centro de Comando Cibernético es parte de la NSA y está rastreando amenazas contra las computadoras y los sistemas del gobierno, así como también sistemas privados. Si China iniciara un ataque cibernético general contra nuestro país, el Centro de Comando Cibernético podría lanzar un contraataque usando el mismo tipo de técnicas para sacar de servicio las comunicaciones y los servicios de computación de China. Eso sería el equivalente a declararle la guerra a China. Es la era en la que vivimos. ¿Realmente sería posible que el apocalipsis llegara en la forma de una guerra cibernética? Muchos piensan que la respuesta a esta pregunta no se trata de si ocurrirá, sino de cuándo ocurrirá. Y que incluso ahora la infraestructura de la nación está en riesgo. Uno de mis grandes miedos es que la categorización de esos planes en el poder, entre los poderes, es tan grande que si hubiera una catástrofe, una emergencia, la gente no sabría a quién contactar ni qué hacer. El secreto del mismo obstaculizaría su funcionamiento. La clandestinidad misma de estos planes podría apresurar la catástrofe. Mientras el conteo regresivo para el cataclismo global continúa, muchos temen que la madre naturaleza pueda ser la amenaza más grande para la humanidad. Algunos expertos advierten que los huracanes, tsunamis y terremotos son solo juegos de niños, comparado a las mortíferas catástrofes que se avecinan. Sin advertencia. 20 de julio de 2009. Washington, D.C. Un antiguo portavoz de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, da un ominoso discurso, advirtiendo que quizás la amenaza más peligrosa para el planeta sean los pulsos electromagnéticos, o PEM, los cuales podrían ser desencadenados por una erupción solar o un estallido nuclear en el espacio exterior. Básicamente, en palabras comunes, se trata de tomar una bomba nuclear y estallarla en nuestra estratosfera. Esto envía una ola de radioactividad, de millones y millones de voltios de energía a través de la atmósfera, y básicamente cocinaría cualquier dispositivo eléctrico. Así que todos los instrumentos que hacen que tu mundo funcione, desde tu celular hasta tu automóvil, todo dejaría de funcionar en un instante. Con un impulso electromagnético gigante, bien sea producido por el hombre o por el Sol, los científicos concuerdan en que podría acabar con todos los sistemas eléctricos existentes en el mundo. Y entonces más de 400 reactores nucleares comenzarían a derretirse en cuestión de semanas al no tener energía eléctrica o combustible. Esa es una gran amenaza. No se trata solo de pasar el interruptor y todo volverá mañana. De hecho, podría no haber electricidad durante una década, ya que algunos de los transformadores tomarían ese tiempo para poder ser reconstruidos en condiciones normales. ¿Podría un pulso electromagnético realmente destruir la sociedad? ¿O llegará el cataclismo global en una forma completamente distinta? Existen tantas amenazas que podrían crear un escenario apocalíptico. Amenaza nuclear, biológica, radioactiva, ataque con impulsos electromagnéticos, todas son posibles situaciones. Pienso que las más factibles son una amenaza biológica o radioactiva, porque sería muy fácil para los terroristas introducir estas armas a ciudades como Washington o Nueva York y eliminar millones de personas. Es casi un milagro que no haya ocurrido aún. Hay otras posibilidades. Solo gira un globo terráqueo y toca algún punto con tu dedo y encontrarás un desastre. La madre naturaleza nunca nos dirá qué hará. Si será un terremoto, tornados, tsunamis. Las cosas que no podemos controlar son a las que más le temo.
El apocalipsis no será solo un día. Será un periodo, y creo que ya lo estamos viviendo. No hay duda que un cataclismo global ocurrirá, solo que no sabemos cuándo. Será en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando algo ocurre, el gobierno quiere protegerse. Están activamente construyendo refugios subterráneos para poder sobrevivir, y esa es su misión, la continuidad del gobierno. Así que debes preguntarte, ¿qué saben ellos que nosotros no? Y yo diría que mucho. Yo pienso que el gobierno no nos da ni un décimo de la información que tienen. Y eso se debe a que deben evitar que la gente entre en pánico, porque simplemente no pueden salvar a todos. Así que yo pienso que nunca nos dirán si algo estuviese ocurriendo. No he estado al tanto de los secretos del gobierno durante 20 años, pero te diré una cosa. Es difícil mantenerse al día con todas las amenazas. Ellos creen que están al día, pero no están seguros. Es una situación en la cual si te sorprenden puede ser repentino y terrible. No sabemos lo que ellos saben, pero viéndolo desde afuera, lo que se avecina debe ser algo aterrador. Estamos a punto de presenciar el peor escenario porque para eso se preparan. Con tantas amenazas hacia nuestro país, ¿habrá forma de evitar un cataclismo? Y cuando el final se acerque, ¿estaremos preparados? Algo es seguro. El reloj del fin del mundo está corriendo. Y es solo cuestión de tiempo para que nos llegue la hora.